Gracias por seguir con nosotros aquí en Lo Bueno con Alexandra Izquierdo. Nuestro país ha tenido la facultad de tener la forma de recomponerse, de ser resiliente en todos los aspectos de su vida nacional. Tras la caída de Rafael Leónidas Trujillo como dictador, la sociedad dominicana y especialmente nuestros empresarios se recompusieron y conformaron una de las entidades más importantes que se han instalado en la República Dominicana. ¿No es así, doña Alexandra? Ciertamente, Elías. Y eso de resiliente lo dijo el presidente de la asociación en sus palabras el día de la actividad. Luego hablaremos un poco más de eso. Sí. Han pasado 6 décadas desde la fundación de un importante colectivo que ha visto en este tiempo cómo la nación maduraba en democracia y ha intervenido directamente con la modernización de la producción nacional. Nos alegra mucho poder celebrar junto a la Asociación de Industriales de la República Dominicana, AIRD, este importante hito. Y para ello recibimos con mucho afecto a su vicepresidenta ejecutiva, Circe Almanzar, quien además fue la primera invitada a este programa. Yo sabía que nos iba a dar suerte, yo lo dije. 39 episodios atrás, Circe. Bueno, el tiempo pasa. Bienvenida, querida Circe. Gracias por venir. No, gracias. Yo me siento muy honrada de haber sido la primera, porque después que he visto cada uno de los programas y de los episodios semanales que ustedes hacen, pues me siento mucho más honrada y digna, porque la verdad que la pléyade de personas que han pasado por aquí pues son muy reconocidas. Porque yo sabía que tú ibas a dar la pauta. Gracias por estar con nosotros, es un honor, de verdad que sí. Gracias. Bueno, sí, tras el ajusticiamiento, como decía Elías en su introducción, tras el ajusticiamiento de Trujillo, como, bueno, ya dije que decía Elías, ¿cuáles entiendes fueron los principales retos de la IRD en ese entonces? Que la verdad que fue un reto. Pues la verdad que hay mucha gente que puede tener algunas interpretaciones ideológicas de lo que aconteció en ese momento. Estábamos pasando no solamente por el fin de una dictadura en nuestro país, sino también por el medio de la Guerra Fría. Recuérdense que también iban a pasar el conflicto de los misiles, porque había mucha tensión en el mundo. Y sin embargo, nosotros también teníamos que surgir y hacer surgir la economía dominicana, una economía que dependía totalmente de una persona, de un entorno que estaba dirigido por una persona, y para poder salir de ese trasfondo que tenía el que todos los negocios, todas las pequeñas industrias que había, que realmente no eran tan pequeñas, pero cuando lo comparamos con lo que estamos viviendo ahora, eran pequeñas. Entonces, ¿cómo surge una asociación que parte es un símbolo de la democracia? Una asociación empresarial que, si bien es cierto que es una agrupación para las industrias o los industriales, también es una enseñanza de que se estaba dando una nueva modalidad de agrupaciones de representación de intereses. Habían surgido los sindicatos ya anteriormente. De hecho, había un sindicato patronal que era Copardón, que fue junto a las cámaras de comercio, eran las primeras organizaciones. ¿Nacieron primero que IRD? Claro, las únicas 3 instituciones que habían surgido antes que la IRD eran la Confederación Patronal, que estaba registrada y sigue siendo registrada como un sindicato patronal, o sea, el representante ante los conflictos laborales de los empresarios, de los empleadores. Las cámaras de comercio y producción, que en ese momento eran las cámaras, no habían tantas cámaras como en cada provincia, que de hecho no habían tantas provincias. Y la Asociación de Hacendados y Agricultores, que existía. De hecho, la IRD en gran parte surge de algunos empresarios que eran parte de la Asociación de Hacendados y Agricultores. Se crea la IRD y en las cámaras de comercio había una unidad
confluían tanto comerciantes como industriales, y los industriales decían, bueno, pero es que los intereses de los industriales no son necesariamente los mismos que los comerciales, porque el comercial normalmente es el que importa. Para yo poder producir, yo tengo que separarme. Entonces se crea esta asociación y luego vienen una serie de posiciones divergentes. Entonces ya luego se crea el Consejo Nacional de Hombres de Empresa en ese momento, que surge de la propia Asociación de Industrias, porque ya habían algunos conflictos, no conflictos, sino posiciones divergentes entre la Asociación de Hacendados, entre las cámaras de comercio que representaban a los comerciantes y entre los industriales. Pero se da esta dinámica que también está en un momento, en un entorno, en una coyuntura donde hay una tensión política de cambios estructurales, de cambios y reformas. E inmediato, el empresariado industrial, que está incipiente, lo primero que dice, bueno, tenemos que crear las reglas para cómo desarrollarnos. Y esa fue la lucha, crear las reglas para desarrollarse. Pero cuando se van creando esas reglas, hay hay conflictos de posiciones, inclusive posiciones ideológicas, y se generan pues también algunas tensiones políticas. Las altas y bajas de la política. Las altas le hace efecto, o sea, al proceso. Causa, pero también fortalece a la asociación, porque en la medida en que también, yo soy de la opinión de que si bien las organizaciones sociales no son partidarias o partidistas, o no son parte de partidos políticos, sí ejercen una función política importante, porque juegan un rol de contrapeso ante las decisiones políticas, o de contrapeso o de democracia. Y básicamente el rol que jugó la asociación al externar sus posiciones para mantener el desarrollo industrial, la libre empresa, los principios de la libre empresa, fueron importantes. Y luego de muchos años de empuje, de tratar de empujar esas políticas o esas medidas, legislaciones, que en ese momento eran lo que se estaba practicando en el mundo, que eran los incentivos para el desarrollo industrial, pues entonces luego se instalaron los parques industriales, algunas industrias, otras que venían ya del Estado, se concesionaron o se cedieron a sectores privados y empezaron a desarrollarse. Precisamente por ahí viene mi pregunta. En la incipiencia de esa Asociación de Industrias de la República Dominicana, ¿cuáles eran especialmente los sectores? ¿Cuáles eran las características de esas industrias en ese momento? Bueno, de hecho... Y si puede decir, se agrega la situación con las zonas francas. Esto surge posteriormente. De hecho, cuando hablamos de la industria, las industrias... cuando se van desarrollando tratando de generar una cadena de valor. Pero siempre en un país lo primero es que tú desarrollas son las industrias agroindustrias, agrícolas, agropecuarias, porque es el mercado, el nicho de mercado más fácil o más asequible, y de hecho es la verdadera base de una promoción o de desarrollo industrial, porque tú garantizas la seguridad alimentaria, que es lo que hemos dicho. O sea, los países, si bien tienen que desarrollar sus procesos industriales, desarrollar su plataforma industrial, no deben descuidar también que tienen que garantizar abastecimiento para momentos como lo que hemos vivido, como el COVID. Totalmente. Y eso es sumamente importante. Que se garantizó. Se garantizó. Y eso es, en cierta forma, nos llena de satisfacción, porque tú dices, bueno, las políticas funcionaron, no tanto como uno quisiera, porque realmente hay países que se han desarrollado mucho más que nosotros en materia industrial, pero ha habido un desarrollo industrial que permite que por lo menos el dominicano no tenga que depender en un momento de cierre de fronteras de las importaciones para los productos básicos. Entonces surge la agroindustria. Y la agroindustria viene acompañada también de cómo tú generar una cadena de valor, los empaques, las etiquetas, los productos que tú le vas... El encadenamiento productivo. No es encadenamiento, son los eslabones de lo que se llama la industria intermedia. La industria intermedia, tú tienes la industria
que es primaria, que es todo lo que es agroindustria, la secundaria, que es la intermedia, que es la que te suple, por ejemplo, los empaques o un producto que se va a utilizar para producir otro bien, que ahí es que yo digo que no es fácil manejar el sector industrial, porque tú tienes, hay una mirada que hay que mirar mucho más amplia, porque el cliente, el suplidor de uno, es el industrial de otro. O sea, yo soy tu industrial, pero en el fondo yo tengo también otra industria que me suple a mí. Entonces ahí hay que generar una serie de... Y mi producto depende de lo que me va a suplir. Tu producto depende, pero entonces cuando tú tienes un país que no tiene las condiciones para ser más competitivo y que las importaciones están siendo estimuladas, entonces se puede dar el caso de que el que produce el producto final, pues diga, no, yo no te quiero comprar a ti, yo prefiero importarlo. Sí. La materia prima, que es una materia prima secundaria. Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? Es promover que toda la industria se mantenga y se desarrolle, no solamente el que produce un producto que consume otro material, que es industrial también. Podemos decir entonces que la industria se inició en el aspecto agropecuario, especialmente en la agricultura. Estamos hablando de algodón, estamos hablando de tabaco, estamos hablando de arroz. ¿Es así? Sí. Y sin embargo, también nosotros tuvimos algunas industrias que se llaman industrias estratégicas, que fueron una iniciativa del dictador Trujillo. Recuérdense la fábrica de calzado, la fábrica de uniformes, habían las empresas de corte, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque él también decía, bueno, estos son productos esenciales para el país. Y hasta la de fábrica de vidrio, sí. En su momento. Y pan, aguja. Exactamente, la de la aguja, textil. Clavo. Entonces, habían algunas industrias y estas se trataron de reconvertir. Muchas de ellas desaparecieron, pero hay algunas que todavía se mantienen. Entonces, ¿qué se da? Luego de varios estímulos o varios intentos de leyes, primero la ley número 4, que fue en el periodo desde el 1963, luego se da, ya a finales de la década del 60, empieza a trabajarse en la Asociación de Industria. Ojo, que yo no estaba viva, ¿eh? Eso te lo contaron. Exactamente. Y lo leíste. Es estudiado. Lo leíste. Se empieza a dar todo ese estímulo a que haya una ley más completa. Y ahí se aprueba la ley 299. Déjalo ahí. Para entonces nosotros irnos a una pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros en Lo Bueno. Circe nos va a permitir en este momento brindarle una taza de café que nos manda Café Santo Domingo. Y que una forma parte de mis la industria emblemáticas. Y que ha ganado premio de la IRD. En la excelente celebración del 60 aniversario que llevó a cabo la IRD en días recientes, en la que tuve el honor de estar presente, su presidente Celso Marrancini habló, Celso Juan, porque Celso conocemos a su papá, Celso Juan, habló de la fortaleza que exhibe la industria dominicana y de la resiliencia, como te decía ahorita, que ha mostrado en momentos de pruebas extremas como el COVID, crisis de logística mundial y los precios del petróleo. Hasta podemos mencionar también conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que creíamos que ya íbamos a salir de los problemas con el COVID. Te pregunto, Circe, ¿cuál es el mayor reto frente a esta situación en este año 2022 y 2023 para los industriales dominicanos? Bueno, hay muchos retos ahora mismo. La verdad que nosotros no nos imaginábamos lo que iba a estar sucediendo en este año 2022. Creíamos que el problema de la pandemia iba a ser el más grande, el más fuerte, y la recuperación económica posterior a la pandemia. Si tenemos la buena noticia de que hemos estado ya controlando, no solo controlando la pandemia, sino que somos un país que ya se liberó hasta de las mascarillas, y eso es una maravilla. Sí. Pero esta situación de crisis
geopolítica que no se ve una solución en el corto plazo, definitivamente coloca a todos los países en una situación vulnerable, a todos los países y por supuesto a todos sus actores y agentes económicos. Nosotros estamos viviendo, sobre todo la agroindustria y la industria petroquímica, momentos que desde el 2008 no se vivían, 2008-2009, con unos incrementos exorbitantes de precio. En algunos casos, como es el caso del trigo o como es el caso de la soya, nunca habíamos tenido precios tan al alza como ahora a nivel de los commodities internacionales. Y el año, a pesar de que hicieron una encuesta de eso. Nosotros hacemos todas las semanas una medición. La verdad es que tú puedes revisar cómo van los incrementos de precio, cómo están comportándose los precios todos los días. Pero nosotros lo que hemos hecho una medición todas las semanas, cortamos para ver la tendencia y para analizarlo. Y sobre todo porque la situación se torna un poco compleja en el momento en que no solamente tú tienes encarecimiento de precios, sino tienes un problema de abastecimiento, que es lo que podría colocar a los países en una competencia mayor. Los precios se están incrementando más también por la escasez. Porque cuando tú tienes una guerra o una crisis geopolítica en países donde hay una importante producción de rubros, eso quiere decir que hay menos material para todo el mundo. O sea, de los 100 que tú tenías, ahora tú tienes 80, por lo tanto tienes que repartir los 80 entre todos los que siempre consumían, porque no ha habido algo que supla esos materiales o alguna producción. A mí me llama la atención el hecho de que conocemos cuáles son los principales commodities: la soya, el trigo, el maíz. La República Dominicana en alguna ocasión tuvo la oportunidad de ser productor de esos commodities. ¿Por qué la República Dominicana no hace eso? Porque, mira lo que pasa, nosotros tenemos hay países que tienen, la globalización cambió el mundo. Y no sé si doña Alexandra estuvo presente en el evento y si se dio cuenta de que la historia de los 60 años estuvieron marcadas por la apertura de mercado. La apertura de mercado marca la forma de producción de todos los países. Tremenda manera de presentar el escenario, la historia completa. Y es que es así, o sea, los países y el desarrollo industrial de los países pequeños, de economías pequeñas, cambió totalmente con la apertura de mercado. Cambió porque tú empiezas a competir de tú a tú con países que no solamente tienen una riqueza extraordinaria en recursos naturales, sino que tienen extensiones de terrenos enormes. Para tú ser competitivo, por ejemplo, en trigo, tú tienes que tener extensiones de tierra con capacidades para poder tener economía de escala. Entonces, ¿y el maíz? Pero no solo, y el maíz también. O sea, el maíz es un producto que tienes que tener mucha producción para que tus costos sean menores que lo que tú vendes. Porque es que cuando tú tienes mucha capacidad instalada, tus costos, que son los mismos de operación, tienden a repartirse más entre los productos. Entonces, como nosotros tenemos una economía pequeña, y la verdad es que yo creo que nosotros hemos hecho bien tratando de focalizar nuestra producción agrícola hacia rubros específicos, como el caso del arroz. El arroz en República Dominicana es un rubro muy importante, por lo tanto hay que apostar al arroz. Con una amenaza que hay. Con la amenaza, por supuesto, que es la globalización, y yo creo que hay que irlo ayudando y apoyando. Libre comercio, claro, en el año 23. Así mismo es. Pero eso es parte de lo que como política de desarrollo productivo tenemos que tener. Y claro y preciso. Porque si tenemos arroz, maíz, trigo, no podemos focalizarnos como economía pequeña que somos. Pero al mismo tiempo, no solamente es un problema de extensión de terreno o de que los países son más ricos, es que también los subsidian. Esos países tienen una capacidad para subsidiar sus productos. Entonces, como tienen esa capacidad para subsidiar sus productos, así el mercado está dominado por los precios que ellos imponen. Entonces ellos imponen precios que te pueden hacer
en un momento determinado te pueden acaparar tu mercado. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado. Algo que anunció el presidente a través de su vocero, Homero Figueroa, eso fue en abril, ¿verdad? Resaltó que el gobierno aplica políticas de apoyo a la producción, como financiamiento a tasa cero y el subsidio a las importaciones de materias primas. Obviamente está también la tasa cero de los 67 productos que la ARD no ha estado totalmente clara con que se debe subsidiar la importación. Por ahí anda lo que he oído principalmente de ti. Ese subsidio que habla aquí, que van a hacer, y la tasa cero, y el subsidio a la materia prima, es, me imagino, a productos de importación como materia prima, ¿verdad? Sí. Una cosa es, como hablábamos, hay productos que aquí no fabricamos porque no vamos a ser competitivos. Tuvimos una elección y yo creo que es una apuesta que todos los países han tenido que hacer con la apertura de mercado. Y estamos hablando del trigo, estamos hablando del maíz, de la soya, que son productos que hay que importar. La urea, algunos fertilizantes, el petróleo. Nosotros todavía, ojalá que encontremos petróleo. Dependemos siempre totalmente. Pero no lo producimos. Yo como que no. ¿Y qué pasa? Eso, que es una política que yo entiendo que en algunos países la han hecho y que es una política que puede ser considerada acertada, nosotros entendemos que debería ser el segundo paso a hacer. Primero el paso debería ser focalizar los subsidios. La persona que tiene menos condición o capacidad para adquirir algo que debería tener esa ayuda, como se ha establecido o se ha demostrado que han sido efectivas. Y de hecho nosotros tenemos, a pesar de algunas problemitas que ha tenido nuestro sistema de SIUBEN y todas las el programa Supérate, es un programa maravilloso, o sea, funciona muy bien y se pueden focalizar. De hecho, hay la información para focalizar subsidios. Que viene funcionando hace mucho. Y viene funcionando y se ha fortalecido, y eso es muy importante. Ahora bien, si tú pues tú tienes una clase media importante que a veces no puedes abarcar con los subsidios directos, focalizados, y eso es cierto, hay un problema social. Entonces los gobiernos tienden a buscar la forma de cómo ayudar a que ese incremento de precio no se traduzca en que una persona de clase media que va al supermercado llegue desesperada a su casa, como tú lo ves. La inflación es solo por el tema de claro, incremento de precio. Porque tenemos un 9% de inflación. Porque hay una serie de factores también. La inflación que se produjo el año pasado y que se puede controlar y se está controlando este año, fue una apuesta. No solamente el incremento de los precios, sino una apuesta que yo encuentro que fue atinada. Claro. Nosotros apostamos a recuperar la economía de la República Dominicana. Había que ir paso a Hay paso. otros países que no lo hicieron. Otros países hicieron otra cosa. La inflación quizás fue menores, pero no tuvieron una recuperación de la economía. Yo digo que aquí las políticas que establecimos, políticas monetarias y financieras y macroeconómicas que se desarrollaron aquí durante la pandemia, fueron las más efectivas. Aquí hablamos del proceso de vacunación, hablamos también del control de la pandemia, pero también las medidas tomadas por el Banco Central, yo siempre lo he dicho. Fueron excelentes. Y todo el mundo lo reconoce. El Fondo Monetario Internacional lo reconoció hace días. Exactamente. Y entonces es muy importante tomar en cuenta que eso es muy efectivo. Que la gente dice que la inflación es más alta de lo que tenían otros países, pero voy a ver cómo está su economía. Entonces lo que digo es que esos subsidios pueden ser muy efectivos y de hecho han sido efectivos. El fertilizante ha tenido un plan de subsidio para importaciones, para controlar precios. El trigo se está trabajando también para evitar que el alza se traduzca, o sea, que las alzas sean muy ¿Pero industria sigue siendo importante para el sector?
Proindustria siempre va a ser importante, la ley de Proindustria siempre va a ser muy importante. De hecho, las inversiones que anunciamos el año pasado, los 80 millones. de 80 mil millones, no 80 millones, 80 mil. Se deben en gran parte a esa ley. Y esa ley, pero finalmente yo digo que fue bien hecha, es una ley bien usted nos hecha. dijo si usted está de acuerdo con la tasa cero, ¿no? Bueno, pero la tasa cero es otra cosa. Entonces, el subsidio a los productores es una cosa, que es un subsidio que se da a la materia prima importada para que no se reflejen los precios. Ahora, la tasa cero, nosotros hemos dicho, no considerábamos que era la medida más acertada, que no seguimos considerando que es la medida más acertada. Llegamos a un acuerdo, pero llegamos a un acuerdo que esperamos que sea ese acuerdo para controlar esa medida, que no se nos vaya de las manos y que en los 6 meses podamos salir airosos o menos perjudicados. De verdad. Mira, parece que de momento aquí me han querido decir bye bye muchas veces. Yo no sé por qué me dicen adiós, pero te quiero dejar ya para cerrar y tú me vas a decir rápido. En el futuro, a mí me impresionó, voy a empezar por ahí, cuando Ligia habló, que dijo que lo que debe suceder en República Dominicana es que lo hecho en República Dominicana, cuando tú vas a un supermercado, te sientas orgulloso y tú lo prefieras totalmente frente a otro que no es hecho en República Dominicana. Eso para mí fue un gran mensaje, a mí me caló, por lo menos. Y me gustaría saber cuál es la diferencia o parecido con el tema de marca país, hecho en República Dominicana, y el tema marca país. Es lo mismo, rapidísimo si se puede, porque mira, marca país, la gente piensa que es algo tan fácil, es bien complejo. Yo que estoy en la comisión ayudando en ese sentido, es complejo porque tú, para poder fortalecer tu imagen como país, tienes que ser muy cauteloso a la hora de tú otorgarle una marca. La gente confunde lo que es la marca país con lo que son los símbolos patrios. No es un símbolo patrio, es una marca. Es una marca que tú vas desarrollando en la medida en que tú lo que pones o lo que le colocas ese sello es de buena calidad. No es de productos solamente, es de servicios, pero por eso hay que ser muy cauteloso. Que tú no puedes poner a una marca de país, de República Dominicana, a un producto que no reúna la calidad o que no esté desarrollado por empresas que cumplan con el medio ambiente, con las políticas. Todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que tú quieres cuidar de tu imagen. Igual pasa con un hotel. Cuando un hotel se vaya a considerar marca país, debe ser un hotel que se comporte con son que proteja el medio ambiente, que también cuide sus empleados, las líneas aéreas. Exactamente, son una serie de símbolos que tú vas desarrollando, y para eso se requieren reglamentaciones, pero no solamente reglamentaciones, sino también contratos de cumplimiento. Si tú incumples, ¿qué yo hago? Yo te la quito, la marca país. No se usó en la feria de Fitur. Porque todavía, primero, el turismo está pasando por una transición de su logo, que es un logo muy bueno, Sí, su eslogan y su logo es muy bueno. Están pasando por una transición. República Dominicana lo tiene todo. Exactamente. En la medida en que vaya fortaleciendo la marca país, entonces turismo va a pasar al de la marca país. O sea que es una transición, no es de un día para otro, pero venimos trabajando. Necesitamos más programa contigo. Ha sido un verdadero placer volver a conversar con Cícera Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Y esperamos poder compartir muchos aniversarios más con ustedes, Cícera. Gracias. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. Gracias.